Hola, mi nombre es Ainu Jambo. En este video vamos a estar estudiando el comportamiento de la variable this en el lenguaje JavaScript. A diferencia de muchos lenguajes de programación orientados a objetos, this en JavaScript tiene un mecanismo, una serie de mecanismos un poco más complejos o si no son complejos, por lo menos son diferentes a lo que esperaríamos viniendo de otros lenguajes de programación. Por lo tanto, la idea es estudiar bien estos mecanismos para no encontrarnos con sorpresas desagradables cuando estamos escribiendo en JavaScript código similar al que escribiríamos en otros lenguajes. Vamos a empezar creando una variable en el scope global llamada name, a la cual voy a poner como valor el string global name para diferenciarla, y voy a crear una función llamada saludar. Le vamos a poner greet para no mezclar tanto los idiomas en el mismo script. Esta función lo único que va a hacer es mostrar un mensaje en la consola, pero este mensaje lo vamos a tratar de referenciar a través de este keyword this, que es nuestro objeto en Discordia. Bien, entonces tenemos una variable en el scope global y una función que hace referencia a esta variable this. Como podemos ver, this no está definido ni en el scope global ni adentro de la función greet. Las funciones en JavaScript, al ser invocadas, dependiendo de cómo sean invocadas, siempre retornan un valor, y ese valor, cuando la invocamos sin ningún modificador adicional, el valor de retorno es undefined. Por otra parte, respecto del mecanismo this, siempre que una función es invocada, recibe una inyección de la variable this, pero el valor depende de la forma, el valor que toma this depende de la forma en la que la función es invocada y desde qué contexto se invoca. Vamos a invocar la función greet y vamos a ejecutar este código. Vemos que la salida es global name, el valor que tiene la variable global name. ¿Cómo ocurre esto? Esto ocurre porque cuando ejecutamos una función y la misma no la estamos ejecutando a través de ningún objeto, en JavaScript eso es equivalente a ejecutarla a través del objeto Windows, si estamos en un navegador. El objeto Windows es un objeto que está en el scope global y tiene una referencia a todas las variables y funciones que hayamos creado en el scope global. Este código es equivalente a hacer windows.greet, por ejemplo. Siempre que invoquemos una función, escribí mal window, ahí está. Siempre que invoquemos una función sin invocarla a través de ningún objeto, this es inicializado como una referencia al objeto window. Entonces, de esta manera podemos acceder con this a las variables del scope global, lo cual no es demasiado útil. ¿Por qué no es útil esto? Porque en general no nos interesa usar this para acceder al scope global. Nosotros queremos usar this generalmente para acceder a algún objeto específico en el contexto del cual la función está siendo ejecutada. Más común para utilizar patrones de programación orientada a objetos, es lo más común. Pero es útil conocer este mecanismo, podemos llamarlo mecanismo 1 de funcionamiento de this, porque es el mecanismo por default al cual se cae si las otras referencias no son provistas. Vamos entonces a ver el mecanismo 2, qué ocurre cuando se invoca una función que hace referencia a this y la función es invocada en el contexto de un objeto. Vamos a crearnos ese objeto, al cual voy a poner StonePerson como referencia. Y este objeto va a tener una sola property llamada name. Al igual, es el mismo nombre a propósito que la variable global name, pero le voy a poner otro valor
Vamos a poner some person name. Y ahora lo que vamos a hacer es crear dentro de some person una referencia. Vamos a crearle un método a la función como referencia a la función global greet. Y luego vamos a ejecutar. Vamos a invocar a esa función greet. Fíjense un momento en este código que acabo de escribir. Tenemos una sola función greet definida en la línea 3 y tenemos dos invocaciones, una en la línea 7 y una en la línea 15. Las invocaciones son distintas. En el caso de la línea 7, la función se está invocando en forma directa y desde el scope global, y en la línea 15 la función es invocada a través del objeto somePerson mediante esta referencia que le creamos. Vamos a limpiar la consola y a correr este código, y fíjense que las salidas que tenemos son dos. La correspondiente a la línea 7 que ya habíamos visto. Vemos que la misma función invocada desde dos contextos distintos produce dos mensajes diferentes. El primero es en la línea 4. This.name apunta a la variable creada en el scope global a través del objeto Windows, y cuando es invocada en la línea 15, this.name apunta a la property name del objeto somePerson. Entonces, este sería el mecanismo 2 que podemos mencionar sobre cómo es inicializado this al invocar una función. En el mecanismo 2 ocurre que cuando la función es invocada a través de un objeto, this contiene una referencia a ese objeto, en este caso somePerson. Esto es un poco más parecido a lo que nosotros esperaríamos, pero fíjense que la función es la misma. Entonces acá estaríamos como comprobando que el valor de this no depende de dónde fue definida la función. Esta función podría estar definida en cualquier lado y yo crear referencias desde distintos objetos, y cada uno de esos objetos, al invocar a la función desde cada uno de esos objetos, obtendría salidas distintas en la consola. Dicho esto, vamos a hacer una pequeña modificación a este código para, siguiendo con los mecanismos 1 y 2, entender cuáles son los problemas que se pueden llegar a presentar. Imagínense que en la variable greet voy a crear internamente, en la función greet voy a crear una función auxiliar llamada aux, y en lugar de ejecutar directamente el console log desde la variable greet, voy a hacer esta tarea en una función auxiliar, y al final de la función greet voy a invocar esa función auxiliar. El comportamiento de la función greet no debería ser muy distinto, al menos en el caso de la línea 10, vamos a ver que no lo es. Comentemos momentáneamente la línea 18 y veamos cuál es la salida. Perdón, vamos a limpiar. La salida es global name, exactamente igual. Esto no estaría cambiando porque la variable, la función aux, está siendo ejecutada, no está siendo ejecutada a través de ningún objeto. Está siendo ejecutada en forma directa desde el scope de la función greet. Y entonces en este caso estamos en el mismo caso que comprobábamos anteriormente, en el cual es window el objeto que está siendo asignado a this. Pero ¿qué pasa con la invocación en la línea 18? Fíjense que ahora
independientemente desde dónde llamemos a grid, lo que vamos a obtener es siempre un binding a el scope global, al objeto global window, porque en realidad no es la función grid la que está desde donde se hace referencia a this, sino que es la función auxiliar, y la función aux siempre se está invocando de la misma manera. Existen mecanismos por los cuales yo puedo forzar a una función o explicitarle a una función quién tiene que ser inyectado como this previo a su ejecución. Esos mecanismos los vamos a ver más adelante. Ahora lo que vamos a ver es un pequeño truco que se suele hacer que no tiene que ver con el mecanismo de this, sino que en realidad lo que estamos haciendo es tratar de fixear el mecanismo de this para que se comporte un poco más parecido a otros lenguajes de programación. Entonces yo creo otra variable en el scope de la función grid llamada dat, por ejemplo, y en esa variable creo una referencia a this. Esto se suele hacer y luego cuando llamo la función auxiliar, en vez de hacer this.name hago, por ejemplo, that.name. ¿Qué logramos con esto? Bueno, en realidad esto es como un hack del mecanismo this, pero estamos creando de manera en el lexical scope la variable dat, y en la línea 4 dat es inicializado con el valor que tiene this para la variable, para la función grid, y luego se usa con ese valor dat dentro de en el lugar de invocar a this directamente en la función auxiliar, lo estaría invocando, estaría usándolo a través de esta variable auxiliar que me creé. Esto sirve para que nosotros podamos ejecutar funciones, callbacks, otro tipo de funciones auxiliares adentro de una función, y que this sea el mismo, o tenga el mismo valor que tiene para grid. Entonces, en este caso, si yo dejo ese código de esta forma y lo ejecuto, reproduciría el comportamiento anterior, en el cual, independientemente, o sea, en el cual en realidad lo que estoy haciendo es usar la función aux y no uso this en aux. Entonces, esto no sería un mecanismo adicional, no es un tercer mecanismo. Esto sigue siendo los mecanismos anteriores, y yo lo que estoy haciendo es decir, bueno, como no entiendo bien cómo funciona this, o en este caso, bueno, sí estoy entendiendo cómo funciona this, pero no quiero que funcione así, no lo voy a usar. Voy a usar otra variable que apunte a this y que sea la misma referencia que tiene la función principal. Esto yo lo veo que se hace mucho. No es la única forma de generar este comportamiento, pero lo que estamos haciendo es decir, bueno, no me gusta bien, no me estaría convenciendo el comportamiento que tiene this por default, entonces no lo uso. Dicho esto, vamos a volver al código anterior. Después vamos a ver un mecanismo más elegante para acomodar el comportamiento de this de manera explícita, sin caer en una variable auxiliar. Pero por ahora vamos a dejar el código como estaba y vamos a ver el tercer mecanismo por el cual this adquiere un valor distinto. Para eso vamos a crear otra función parecida a la anterior, que por convención esta función la voy a nombrar con mayúscula, pero no es distinta, no se diferencia en nada en cuanto a función de la que acabamos de crear en la línea 3. Esta grid con mayúscula va a ser lo que en JavaScript se conoce como funciones constructores. Las funciones constructores no se diferencian de las otras funciones por cómo son definidas, sino por cómo se invocan.
vamos a describir el código primero y después explicamos qué es lo que estamos haciendo. Primero, vamos a loguear en consola el valor que tiene this cuando esta función es invocada. Y luego vamos a inicializar this con un valor que le pasemos como referencia a la función, a esta nueva función grid cuando la llamemos. Dijimos que esta función no tenía mucha diferencia de las funciones anteriores en cuanto a cómo es creada, pero lo que diferencia una función constructor de una función común es el modo en el que la invocamos. Los constructores, entonces, lo que yo quiero hacer es construir un nuevo saludo. Y para eso voy a invocar a la función anteponiendo la palabra especial, este keyword especial new. Esto seguramente pueda traer alguna reminiscencia de las clases en otros lenguajes de programación, pero esto no es una clase, es una función como cualquier otra. Pero al llamarla, anteponiendo la palabra new, lo que hacemos es generar, modificar justamente el mecanismo de this, cayendo en el tercer mecanismo por el cual this es inicializado. Vamos a ver que entonces acá estamos invocando a la función. En la línea 22 invocamos esta nueva función grid, pero la invocamos de una forma distinta. La invocamos anteponiendo la palabra new. Vamos a ejecutar esto, a ver qué ocurre. Y fíjense, el primer mensaje que vemos es el producido por la ejecución de grid en la línea 7. En la línea 15 se vuelve a llamar a la misma función grid y vemos otro mensaje distinto, ya explicamos por qué. Y en la línea 22 se invoca esta nueva función grid, pero con la palabra new, y vemos que cuando tratamos de hacer un console log de this.name, lo que vemos es undefined. Significa que this.name no existe o no está definido. ¿Por qué ocurre eso? Porque lo que hacemos al anteponer la palabra new es crear un nuevo contexto de ejecución para grid, y entre otras cosas la principal diferencia es que le decimos, lo que está pasando acá es que cuando la función se invoca, this es inicializado como un nuevo objeto vacío. ¿Sí? Y otro mecanismo que cambia cuando anteponemos la palabra new es el valor de retorno por default de una función en JavaScript. Cuando invocamos una función anteponiendo la palabra new, el valor de retorno que se obtiene si nosotros no llamamos a return de forma explícita es this justamente. O sea, la función es invocada inicializando this con un objeto vacío y se le crea un valor de retorno. Cuando nosotros no retornamos nada, la función retorna ese mismo this. Entonces, lo que está ocurriendo es que nosotros vamos a tener, voy a limpiar y volver a ejecutar esta función. Si me fijo, lo que hay en OneGrid es un objeto en el cual tiene una property name inicializada al scope global porque le pasé la variable name global, pero yo podría haber pasado un mensaje especial, un nombre especial, como por ejemplo other name, y luego mostrar qué hay en ese objeto. Acá vemos el other name.
Repasando entonces este tercero de los tres mecanismos que vimos, de cómo se inicializa la variable dis, cuando llamamos una función anteponiendo la palabra new, lo que se crea es, se inyecta el valor dis con un objeto vacío. Y eso se usa para crear constructores. Nosotros le podemos inicializamos en el constructor distintas properties para este objeto vacío y luego se retorna. Nuestro llamado no hace falta retornarlo de forma explícita, porque cuando llamamos con new, el valor de retorno en lugar de ser undefined es este mismo objeto. Entonces ese es el comportamiento que obtenemos. Bueno, vimos entonces tres mecanismos distintos mediante los cuales es inicializado dis antes de ejecutar una función. En un próximo video vamos a estudiar cómo podemos decir de manera explícita, decirle a una función quién queremos que tome el lugar de dis en el momento de ejecución. Como resumen general, podemos decir que dis, o repetir que dis no depende del lugar en donde la función esté definida. No es es una variable que se crea en tiempo de ejecución cuando la función es invocada, y que depende de dos cosas: de la manera en la que la función se invoca, si es con new o sin new, por ejemplo, y del contexto a través del cual se está ejecutando la función, por ejemplo, SomePerson o Windows. Eso es todo por ahora.